bienvenidos a un nuevo webinar de la Survey. En este caso vamos a hablar sobre la utilización de coils en intervencionismo abdominal. Queremos dar las gracias a BALT por su apoyo y comenzamos con una breve explicación por parte de Elena González sobre los coils. Elena, cuando quieras. Vale, buenas tardes a todos. Gracias a la Survey por la invitación para estar hoy aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar de los coils, concretamente de los coils Prestige de BALT. Me gustaría daros una serie de utilidades para vuestra práctica diaria. Una breve introducción. Como sabéis, los tipos de coils que existen en el mercado se clasifican por el sistema de liberación, que puede ser empujables o de liberación controlada. Los empujables no tienen sistema de liberación, simplemente se empujan con suero o con una guía y no se pueden controlar. Los de liberación controlada tienen un sistema de liberación que puede ser o bien mecánica o bien térmica o electrotérmica. La más avanzada pues, es la electrotérmica. Por el material del coil pueden ser de acero, que es más rígido y tiene una forma más difícil de adaptarse al vaso, que dan espacios al compactar el coil, que puede producir recanalizaciones en el futuro. El platino es un material más flexible que permite mejor adaptabilidad y compactación. Y luego los coils pueden ser también fibrados o no fibrados. Las fibras pueden ser de distinto tipo y el mecanismo de acción es la producción de trombo. Los problemas más comunes que encontramos en embolización pueden ser los que os voy a mostrar ahora aquí a continuación. La navegación a través de anatomías tortuosas es un problema bastante común. Esto se puede minimizar con el empleo de microcatéteres más finos y con el uso de coils más flexibles. En pacientes con coagulopatías o en tratamiento con anticoagulantes puede existir un problema con los coils fibrados, porque el efecto trombótico no se produce en la misma medida que debiera y se puede producir una tasa de recanalización mayor. Ya hay estudios en los que podemos observar que la embolización con coils fibrados en arterias gastrointestinales puede producir hasta un 20% de recanalizaciones. Otro problema que podemos encontrar es que haya una zona de anclaje muy pequeña y que se necesite más control. En este caso son recomendables los microcoils de liberación controlada que pueden producir una estabilidad del microcatéter mayor, porque a veces si conseguimos llegar hasta la zona de embolización y el microcatéter se mueve, pues no podemos realizar la embolización. Respecto a los coils, a las características de los coils Prestige, es un coil de liberación controlada, es reenvainable, reposicionable, es de platino, no fibrado, tiene buena visibilidad, como podéis ver en la imagen de aquí de la derecha. Tiene también una segunda marca radiopaca para poder utilizarlo con microcatéteres de doble marca. En la imagen esta de la derecha podéis ver una flechita en verde que señala la marca del coil que tiene que coincidir con la doble marca del microcatéter y en este momento se podría ya liberar el coil. La liberación del coil es térmica, se utiliza esta pistolita que podéis ver aquí a la derecha que se llama Ultra, que es el sistema de liberación. Y las configuraciones que tenemos son helical y complex. El complex no es realmente un coil 3D, como a veces me preguntáis, es un coil irregular que se puede utilizar no solamente en espacios como aneurismas, sino que se puede utilizar también en vasos rectos. De hecho, siempre recomendamos empezar con el complex, sobre todo para vasos grandes. En cuanto a compatibilidades, el coil Prestige tiene una amplia gama de compatibilidades. Se puede utilizar desde con microcatéteres de 0,17 hasta 0,25. Aquí veis un ejemplo de los microcatéteres más comunes en los hospitales. De BALT sería el Gamma 17, el Vasco 18 y luego tenéis los ProGrade, Direction, etc. La ventaja de poderlo utilizar con esta gama de microcatéteres, sobre todo con microcatéteres pequeñitos de 0,17, es porque te va a permitir una mayor navegabilidad. Las principales utilidades del coil Prestige son tres: el pusher, el sistema de liberación que es térmica y el implante. Lo vamos a ver a continuación. Aquí veis la imagen del coil, este es un esquema del coil.
En la parte de la izquierda podéis ver el implante propiamente dicho, el coil, que es muy flexible. Y a continuación de esta parte veis una zona que es el thermal detachment, que es la zona por donde se va a liberar. La liberación es muy rápida, en menos de un segundo. Introduciendo la parte de atrás, que sería el wall connector, que va a producir la conductividad dentro de la pistola. La zona que veis aquí del pusher, que es una zona amarillo verdosa, es justo la zona a continuación del coil. Esta zona es muy blanda. Esta es una de las características más importantes de este coil, porque la flexibilidad es prácticamente igual que el coil. Y esto nos va a permitir que no rectifique el microcatéter, que el microcatéter permanezca estable, y además que no se produzca el kickback, o sea que el coil no retroceda dentro y se doble dentro del microcatéter. Aquí podéis ver un pequeño vídeo. En el vídeo de la izquierda es un coil diferente al Prestige y en el de la derecha es el Prestige. En el de la izquierda vamos a ver cómo al sacar el coil del catéter, al intentar introducirlo en el aneurisma, se va a rectificar el microcatéter. En el vídeo de la derecha podéis ver el coil Prestige, que al empujarlo fuera del microcatéter no rectifica. En la siguiente diapositiva podéis ver la zona de liberación, que es esta zona pequeñita de arriba a la derecha, que lo que hace es que se separa la hebra verde que podéis ver aquí cuando introduzco el coil dentro del sistema de liberación. Este sería la pistola para producir la liberación del coil. Estas serían las medidas. Esto es muy importante también porque los diámetros que tenemos son desde 2 milímetros hasta 24 milímetros y las longitudes desde 2 centímetros a 65. Es el coil más largo del mercado. Esto nos va a evitar utilizar mayor número de coils y un tiempo mayor de procedimiento. Y por último quería mostraros este pequeño vídeo que espero que funcione, donde podemos ver 3 cosas. Primero, la estabilidad del microcatéter. Veremos que el microcatéter no se mueve al liberar el coil. Segundo, la flexibilidad del coil dentro del aneurisma. Y tercero, vais a ver cómo se libera en la parte inferior derecha, donde aparecerá el sistema de liberación ultra. Aquí vemos, introducimos el coil dentro del sistema de liberación, se enciende una luz verde, apretamos el botón blanco y el coil ya estaría liberado. Comprobamos que está liberado empujando, tirando hacia nosotros del coil, y si no se viene ya estaría liberado. Y nada más por mi parte, hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Si os parece bien, pasamos a 3 casos clínicos. El primero va a ser la doctora Eva Castro, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Luego hablará el doctor Íñigo Insausti, del Hospital Universitario de Navarra. Y luego Federico Zarco, del Hospital Clínic de Barcelona. Entonces, recordamos que se pueden hacer las preguntas en el chat y las iremos contestando seguramente al final o de cada caso. Y nada, pasamos con la doctora Eva Castro, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar las gracias por invitarme a participar en la sesión. Y soy Eva Castro, soy radióloga intervencionista en el Hospital Universitario de A Coruña. Y el caso que os voy a presentar hoy es un paciente con un aneurisma renal complejo que tratamos aquí en el servicio en junio, hace 3 meses. Bueno, aquí así como imagen el aneurisma, luego lo analizaremos poquito a poco. Ahora os hago una introducción a lo que es el paciente, la situación y cómo llegamos al caso. Es un hombre de 52 años que en una eco de forma incidental se le descubre un aneurisma renal izquierdo. Lo estudian con angiotac, ven que es un aneurisma renal complejo y bueno, pues se plantean ¿y ahora qué hacemos? Entonces lo que se le plantea al paciente a un inicio, esto fue en otro centro, es una nefrectomía izquierda. Yo entiendo que de primeras ya cualquier persona que le dicen te vamos a quitar un riñón da un pasito para atrás. Este paciente además, bueno, así como añadido,
es veterinario y un poco lo de monorreno, la función renal y tal, y le daba vueltas y dijo que en nefrectomía izquierda que no. Y pidió una segunda opinión. La segunda opinión que llevó a lo mismo, nefrectomía izquierda sin otra alternativa. Él que no, y la verdad es que no sé muy bien cómo llegó aquí a Coruña, a través de un conocido. Bueno, vino a una consulta privada aquí con un urólogo que además trabaja con nosotros en el hospital, pues de cara a lo mismo, a buscar otras alternativas. Desde urología lo que se planteó como opción fue hacer una cirugía de banco, hacerle un autotrasplante en la que bueno, se le cambiase el riñón, se reparase la arteria y se hiciese un injerto en su arteria ilíaca. Ya los urólogos, hablando con nosotros y con él, nos decían que, bueno, que era una cirugía de mucho riesgo, muy complicada, que las posibilidades de éxito no eran muy altas y lo más probable es que el paciente acabase, pues digamos, monorreno funcional al final y con una arteria ilíaca manipulada como añadido. Y además comentaron el caso con nosotros por si se nos ocurría alguna opción endovascular, alguna opción de preservar el riñón. Evidentemente la respuesta es sí, porque estamos aquí presentando el caso, pero no fue tan fácil llegar a ese sí. Entonces yo os voy a contar un poquito las vueltas que le dimos, la planificación y las opciones de tratamiento que barajamos. Este es el angiotac del paciente, se le hizo un angiotac aquí para tomar medidas, referencias, analizar bien. Era un aneurisma renal izquierdo de 30,5 milímetros de diámetro máximo, del que salían todas las arterias del riñón izquierdo. Tenía una arteria, el que veis aquí es un plano oblicuo, o sea que de este no os fiéis mucho, pero aquí sí. Tenía una arteria renal posterior y dos anteriores. Un anterior inferior, que era de muy pequeñito calibre, nunca se consideró como opción de tratamiento y sabíamos que se iba a sacrificar, y un anterior superior. Estas son las que veis aquí, bueno, las dos que barajábamos como posibilidades para tratar. El calibre en el ostium era muy parecido, la anterior es de 4,1 en el origen y la posterior de 4,3. Y la arteria renal principal, que esto era una complejidad añadida, es de 5,9 milímetros, con lo cual había una discrepancia de calibre. Además de eso, la arteria anterior, la anterior superior que vemos aquí, le salía una primera rama a 4,3 milímetros del origen. Con lo cual a la hora de enrasar un stent, de intentar preservar, porque perder ramas a mayores tampoco era mucha opción, porque sí o sí había que preservar un tercio del riñón y que eso pudiese hipertrofriar y mantener la función, pues también lo complicaba un poquito. Añadido a esto, cuando le hacemos el TAC, que os tenéis que fiar un poco de mí porque la imagen fuente en la que se veía claramente no la tengo, aparece una disección. Nosotros veíamos claramente un flap, una disección focal en la arteria renal principal que causaba una estenosis del 41,3%. Bueno, pues un pasito más. Entonces decimos, vale, tratamos la disección, pasamos a través de la arteria, se pone ahí un stent de los que utilizamos nosotros habitualmente y después hay que tratar el aneurisma. ¿Y cómo hacemos? Bueno, primero empezamos por máximos. Queremos preservar las dos arterias, la anterior y la posterior. Sí que desde un principio se planteó la utilización de material de neuro, pues por stents con más adaptabilidad y porque hay más variedad para tratamiento de aneurismas. Ponemos dos stents cruzados, cada uno a una arteria y después se emboliza. Aparte de la complejidad técnica, esto quedó descartado porque de los stents que barajábamos, el de mayor tamaño era para una arteria de diámetro máximo de entre 4 y 4,5 milímetros, con lo cual arteria principal de 5,9 no hay opción. Siguiente que nos planteamos, pues le ponemos un flow diverter, un derivador de flujo. Volvemos un poco a lo mismo. Sí que hay en el mercado alguno que valdría para este tamaño de arteria, nosotros no lo habíamos utilizado, vimos pocos casos descritos, tampoco el feedback era especialmente positivo. Ya habíamos pasado a, bueno, pues vamos a preservar solo una arteria y dijimos, bueno, pues vamos a preservarla, ponemos un único stent que se adapte bien, como visteis, vuelvo a pasar al anterior, fuese cual fuese la arteria, iba a ser con un stent posicionado en curva, un stent que se adapte bien, que se estabilice bien con esa discrepancia de calibre y después embolizar. Y aquí es donde optamos por el stent Leo Plus de Balt, Plus porque los tamaños para esta arteria pues son mayores
tienen otros Leo de menor tamaño que se utilizan en neuro, y entonces pues llegamos al resumen de, vale, tratamos la disección, colocamos el stent hacia la arteria segmentaria posterior y embolizamos el saco aneurismático. Bueno, como el caso, pues por ser poco frecuente, nosotros el stent Leo Plus tampoco teníamos mucho manejo de él, nos ofrecieron, y aquí es el momento también de agradecer tanto a Val como al doctor Zarco, que por aquí nos escuchará, que colaboró con nosotros en el caso. Sufrimos aquí unas cuantas horas juntos y nada, la verdad que acabamos cansados pero contentos. Entonces vamos al tratamiento, ¿no? A la parte de, bueno, vamos a ejecutar todo lo que pensamos. Hacemos un inicio, una arteriografía y primera sorpresa, perdón, la disección no está. Nos miramos todos, bueno, la arteria está bien, buen calibre, ningún problema, pues bueno, esa dificultad añadida la restamos. Ya teníamos que pasar al tratamiento del aneurisma. Lo más complicado, como pasa muchas veces, fue lo que es planificar, el encontrar una proyección, el que diferenciásemos bien las tres arterias, saber a cuál queríamos ir, encontrar una proyección en la que se desplegase la arteria para poder posicionar el stent. Bueno, me salto todas esas series que hicimos y este es el caso en el que tenemos un microcatéter, un vasco alojado, que es este que veis que va hacia el vuelo superior, en la arteria esa segmentaria posterior, y este es un Progrid 2.4, que la verdad es que aquí, bueno, son los que utilizamos con mayor frecuencia, alojado en el saco del aneurisma para la posterior embolización. Siguiente paso, hay que desplegar el stent. Bueno, el stent del Leo es un stent autoexpandible, una red de hilos de nitinol, de los cuales dos, que son estos que se ven aquí, son, igual os cuento cosas que ya sabéis, yo como también aprendí del caso, pues hago un breve resumen. Los dos radiopacos son estos que se ven aquí, evidentemente la malla es más cerrada, y elegimos un stent de 5,5 por 60, que es para vasos de entre 5,3 y 6,53. En un inicio hay distintas medidas, aparece referido para qué vasos está indicado. En un inicio habíamos elegido uno de 5,5 por 50 porque teóricamente iba a haber otro stent para tratar la disección. Bueno, una vez no teníamos ese stent ahí posicionado, un poquito por asegurarlo y dejarlo más estable, se eligió el de 60. Perdón, la imagen que aquí está, ya lo veis que están dos planos, porque era esto cuestión de la respiración del paciente. Y una vez el stent colocado, la verdad que se liberó muy fácil, se adapta muy bien al vaso, y para mí una ventaja total del stent es que te permite reenvainarlo cuando tienes liberado prácticamente todo el stent. Tienes casi el 90% del stent fuera y puedes recolocarlo. De hecho, nosotros sí que hubo un cierto problema, pues eso, por la discrepancia de calibre. Como veis aquí, el stent está menos abierto. Al estar menos abierto aumenta la longitud y se iba un poco más distal a ramas de pequeño calibre y no nos terminaba de convencer. Y de hecho, cuando estaba ya, pues eso, liberado un 80%, se reenvainó y se recolocó el stent. Quedó pues como lo veis aquí. Y el último paso, pues la embolización del saco aneurismático. Lo recomendado con este stent es lo que se hizo, poner un microcatéter en paralelo y embolizar a través de ese micro. Lo cierto es que es un stent es malla cerrada, pero en algún caso, igual me matan por decir esto, porque lo indicado, repito, que es esto, embolizar con el micro en paralelo, se podría atravesar la malla del stent. Embolizamos con coils Prestige, aquí ya tengo un poco que contar, Elena ya hizo la presentación, os explicó perfectamente cómo funcionan. Utilizamos complex y helical, complex de los de mayor tamaño, los de 24 milímetros por 65 centímetros, 20 por 60, 20 por 65 y 18 por 60, varios de cada, que el aneurisma lo merecía. Y luego pues el relleno se hizo con helical de menor tamaño, los de 10 milímetros por 40, 8 por 30 y 7 por 20. Ventaja, aparte de que el coil navega fenomenal, puede
el micro aquí no tenía mucha curva, pero los hemos utilizado en otros casos donde el micro da mucha curva y navega perfecto. Y luego, para mí, igual que explicó Elena en la presentación, lo del pusher, que el tramo inicial es muy, muy blandito. Nosotros aquí sí que hubo un momento en el que teníamos mucha dificultad para ver el micro con todos los coils que estaban posicionados, y es una ventaja el hecho de que tú sepas que aunque te pases un poco, aunque avances un poco de más, no te va a hacer que el micro retroceda. Bueno, este es el control final de cómo quedó el stent, los coils, las arterias y el riñón. Y sí que os puedo contar un poquito del seguimiento. Antes de irse de alta, al paciente se le hizo una ecografía renal con contraste, el cierre de la arteria fue con angiosil, y cuando se levantó hizo un hematoma pequeño, pero bueno, se le hizo una ecografía para comprobar que no había ningún pseudoaneurisma, ninguna complicación, y aprovechando pues también se le hizo una ecografía renal con contraste. Ahí vemos la imagen ecogénica del aneurisma embolizado, no se veía flujo al administrar contraste, y lo que sí se veía era muy buena perfusión del parénquima renal sin grandes infartos. Y además, hace poquito, el día 14 de este mes, 3 meses después más o menos del tratamiento, se le hizo el primer TAC de control con la limitación de, por supuesto, de los artefactos de los COIs, pero que seguimos viendo un poco lo mismo. El parénquima está muy bien perfundido. Luego es verdad que revisando siempre te da más miedo de inicio, pero esa arteria posterior parecía que tenía ramas tanto a polo superior como inferior. Bueno, el riñón, esto es polo superior, región interpolar y polo inferior, en la que se ve que está muy, muy bien vascularizado. Y además aquí os tenéis que fijar un poco en esta imagen de aquí, que se corresponde con esto. Tengo la pantalla nuestra por el medio, a ver si la puedo mover. Aquí se ve que el extremo proximal del stent está permeable, el distal también se veía permeable, sí que la zona central no era valorable por el artefacto, pero bueno, se asume su permeabilidad. Evidentemente saber el flujo dentro del aneurisma con este estudio imposible, pero el diámetro del saco era el mismo, no se había modificado. Hablamos con el paciente, que ya es casi de la sección, y sí que planteamos pues, entre 3 y 6 meses el año que viene, para que él también mantenga un poco la calma y la tranquilidad, es hacerle una arteriografía para ver cómo está el aneurisma. Y nada, y este es el caso. Las preguntas creo que quedan para el final, así que nada, si queréis seguir con los siguientes, esperamos a ver si después hay preguntas. Perfecto, Eva. Fantástico presentación, un caso muy, muy chulo. Y nada, a ver si los problemas técnicos se han solucionado y puede Íñigo compartir su presentación con su caso clínico. De momento no hay preguntas, recordamos, se pueden hacer las preguntas en el chat. Sí, aquí está Íñigo. ¿Qué tal? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale. No sé si puedo compartir ya, no sé si veis el caso ya. Sí, ¿no? Sí, se ve todo. Vale, pues nada, os presento, bueno, soy Íñigo Insausti, soy radiólogo intervencionista del Hospital Universitario de Navarra. Bueno, tengo un par de casos de uso de los COIS Prestige. El primer caso es un paciente de 56 años, un varón de 56 años que tenía un adenocarcinoma ductal de páncreas, ¿no? Tratado con quimioterapia neoadyuvante y cirugía con progresión de partes blandas alrededor del tronco celíaco, y tenía además conglomerado adenopático retroperitoneal tratado con 8 ciclos de quimio, ¿no? Actualmente con respuesta radiológica en ese momento. El paciente sí que tenía episodios febriles sin foco y dolor epigástrico en cinturón con mal control analgésico. Entonces acude a urgencias por fiebre de hasta 38,9 y consulta con un dolor abdominal muy importante, de menos de 3 horas de evolución, que se inicia de forma brusca con focalizado epigastrio mesogastrio y ritmo de posición anormal sin productos patológicos. Vale. A la palpación, pues eso, dolor difuso abdominal. Se decide angiotac urgente porque la analítica, como veis, también pues, hay un descenso de hemoglobina y hematocrito. Y esto es lo que vemos en el angiotac. Lo que vemos es un angiotac sin contraste, fase arterial y fase venosa tardía, que es lo que solemos hacer cuando sospechamos un sangrado arterial. Vemos un hematoma ya en el sin contraste. En la fase arterial, como os veis, pues hay una importante extravasación del contraste
a nivel del ligamento gastrohepático, y también hay como digamos, un infarto del lóbulo hepático izquierdo. Como veis también en esta reconstrucción MIP en axial, pues veis cómo hay una arteria hepática que prácticamente desaparece y está filiforme. Hacemos, bueno, esta es otra reconstrucción, lo mismo, ¿no? Vemos un gran hematoma, vemos la arteria hepática como que no está, y esta es otra reconstrucción, que son reconstrucciones, pues eso, VRT en 3D, que al final, bueno, son muy bonitas, pero al final lo que nos dicen es lo mismo, ¿no? El sangrado, la traslación de contraste activa y un aspecto muy filiforme de la arteria hepática proximal. Y entonces le hacemos, por punción femoral derecha, le hacemos una arteriografía del tronco celíaco y, como ves, tiene una extravasación casi desde el tronco celíaco, ¿no? Desde el inicio de la arteria hepática, una extravasación importante del contraste. Cuando entramos con el catéter dentro de la arteria hepática, ya vemos pues algo de arterias muy filiformes, de arterias hepáticas, intrahepáticas, digamos, y la arteria hepática común como pues muy filiforme y, digamos, totalmente rota, ¿no? Entonces, en estos casos sí que nos gusta a nosotros, por lo menos, que tenemos bastantes pacientes con sangrado activo de diferentes localizaciones, pero normalmente estos postquirúrgicos sobre todo, pues quirúrgico en este caso es un oncológico avanzado, pero muchas veces en postquirúrgicos lo que usamos muchas veces, y en este también es lo que hicimos, son lo que llamamos técnicas sándwich, ¿no? Lo que hicimos es embolizar distal la arteria con coils Prestige de 5 y 6 milímetros, y luego lo que nos gusta después de hacer esos coils que podéis ver aquí es ir con squid, en este caso squid 34, hasta el tronco celíaco, ¿no? Esto nos permite, ¿no?, hacer un cierre desde el punto de sangrado, tanto distal como proximal, yéndonos hasta donde queremos con el squid, ¿no? Y hacer un tapón, por lo que hemos hablado, hacer un tapón con coils para que el squid tampoco nos migre muy allá, ¿no? O sea, muy distal. ¿Vale? En este paciente, la verdad es que tuvo una buena recuperación clínica, que luego lo veremos. Y aquí en las reconstrucciones coronales hechas, yo creo que al mes, lo que podemos ver es que está correctamente embolizado lo que es la parte proximal del tronco celíaco, o sea, el tronco celíaco proximal y la arteria hepática común, y veis cómo hay una recanalización incluso de la arteria hepática, seguramente por colateralidad. No sé muy bien cómo este paciente tiene suficientes colaterales, pero las tiene para poder rellenar la arteria hepática. Por eso es muy importante, en este caso, que esos coils, en este caso usamos esos coils Prestige, que yo creo que lo que te hacen, por lo menos si los usas los que son tipo 3D, los complex, distal, lo que te permiten es, bueno, pues hacer una buena cesta y luego irte, y no avanza, y luego cuando metes el squid que no te avance demasiado distal, ¿no? Y esto lo que nos permite pues es lograr este tipo de resultados. En este caso el paciente, la verdad es que después de la embolización con los coils Prestige y el squid del tronco celíaco, pues evolucionó sin complicaciones. Es verdad que estuvo un mes hospitalizado sin presentar resangrados, eso sí. Tuvo hipotonías gástricas con retención, o sea, por vómitos con retención, que se maneja con bypass endoscópico y está dado alta sin complicaciones del procedimiento, con buena capacidad funcional. Entonces, lo que podemos sacar en claro de este caso, ¿no?, es que, como en este caso, la verdad es que me daba mucho miedo en una arteria tan rota meter, que igual era, digamos, es el tratamiento ideal, ¿no?, poner un stent cubierto ahí. Lo que pasa es que eso implica seguramente meter un introductor de 6 o 7 French ahí, en esa arteria hepática totalmente filiforme, espasmodizada por semejante sangrado. A mí me parecía imposible, y es que se nos iba a ir el paciente. Entonces, ante esa imposibilidad de colocar un stent cubierto, yo creo que la embolización con los coils Prestige y squid es una buena alternativa y efectiva. Hay diferentes estudios que han demostrado éxito técnico y clínico de la embolización de sangrados arteriales periféricos de combinación con coils y squid, sin recidivas del sangrado durante el seguimiento. Incluso existen también la superioridad de agentes embolizantes sobre los microcoils en sangrados de grandes vasos viscerales. Por eso nosotros solemos combinarlo.
Y nada, bueno, por eso el Squid Peri también nos parece un buen agente embolizante, dadas sus propiedades del líquido no adhesivo, alta viscosidad y tiempo largo de polimerización, y principalmente que es un producto muy controlable para hacer la embolización, sobre todo proximal. Vale, este es uno de los casos. El segundo caso, bueno, es un varón de 27 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias por dolor abdominal, y en el TAC lo que se ve es una gran masa hepática hipervascular que se encuentra localizada en segmentos 4 y 8 con signos de sangrado sin rotura de cápsula. El diagnóstico posteriormente también histológico es de hepatocarcinoma fibrolamelar en un chaval de 27 años. Como veis, es un tumor de gran tamaño, tanto aquí en el axial como el coronal, con sangrado. Inicialmente, y debido a que evidentemente en esta tesitura el paciente no era candidato quirúrgico, lo que se nos pidió es realizar una embolización blanda para ver si podíamos reducir el tamaño del tumor para que pudiese ser quirúrgico. Le hicimos esa embolización blanda, pero la verdad es que el tamaño tumoral redució poco. Por eso, en el control que se le hizo, creo que al mes y medio de la embolización blanda se vuelve a presentar en el comité multidisciplinar, pero los cirujanos hepatobiliares no ven que sea candidato quirúrgico por contacto sobre todo con la porta y las venas suprahepáticas, y se propone hacer una reembolización con olmio y valoración a los 3 meses. Vale. Como veis en la angiografía, el tumor pues es enorme, ¿no? Vascularizado sobre todo lo que hablamos por ramas del 8 y del 4. Aquí tiene vascularización desde 2 ramas del 4, esta y esta que veis aquí, y bueno, es un tumor de gran tamaño. Este es el Combin CT de la tumoración con todo este centro necrótico hemorrágico, ¿no? Y le hacemos el tratamiento con olmio, como os he dicho. Esto sí que os quería enseñar el SPECTAC de este tratamiento, porque esto lo hicimos con un micro convencional, esta valoración, y este tratamiento lo hicimos con un microcatéter con balón para ver cómo el microcatéter con balón lo que nos permite es tener digamos, una captación más homogénea de lo que es el tumor, y eso permite, por tanto, tener más dosis de radiación en el tumor y por tanto, mejor respuesta y mayor supervivencia. Y veis como antes de la radioembolización, pues este es el tumor, esto es en un control que le hemos hecho ahora a los 3 meses. El problema de este paciente, como veis, es que ha reducido mucho el tamaño tumoral, pero ha habido una dilatación de vía biliar, yo creo que por retracción, y no tenemos todavía suficiente volumen futuro remanente hepático izquierdo, porque ellos van a quitar todo el derecho más 4 y 1. Entonces, bueno, el 2-3 no era suficiente, tenía un 29% de futuro remanente hepático y nos pidieron también embolización portal. Aquí veis el drenaje biliar que le hicimos, porque si lo que queremos es hacer una embolización portal y que crezca el lóbulo izquierdo en un paciente que tiene una dilatación de vía biliar izquierda, esto no lo vamos a lograr. Por eso primero lo que hicimos es un drenaje biliar izquierdo, y lo colocamos un drenaje interno-externo, porque iban a pasar varias semanas hasta la intervención. Aquí veis como la zona de estenosis, que yo creo que es más retracción por el tumor, y aquí colocado ya el catéter interno-externo biliar. Y esto es un poco lo que este caso os lo traía después de todo esto, porque le hicimos la embolización portal. Nosotros lo que hacemos generalmente es entrar por el lado ipsilateral al lóbulo hepático que se va a quitar, para no dañar en ningún momento el lóbulo hepático que se va a quedar. Y lo que solemos hacer es, primero metemos microesferas, normalmente de 400, 600, incluso 800 micras, paramos bastante el flujo, y luego lo que nos gusta hacer es poner coils. En este caso pusimos coils Prestige que solemos poner entre 12 hasta 16 milímetros, y luego nos gusta, una vez has puesto el armazón, digamos, de los coils con los Prestige, irnos exactamente hasta, bueno, les solemos dejar más o menos, como veis aquí en la imagen de la derecha, 1 centímetro para que puedan cortar, sin que les cree, digamos, artefactos durante la cirugía, que lo puede crear el squid si cortan a través del squid. Y como ves, pues te hace una embolización muy buena de los coils como armazón y el squid hasta atrás, ¿no? Hasta justo 1 centímetro. Este paciente le hemos hecho la volumetría al mes de esto y tiene esta embolización portal, y hemos pasado de tener un futuro remanente hepático del 29% a un futuro remanente hepático del 45,6% en un mes, que yo creo que está muy bien. Y ahora este paciente, creo que la próxima semana le van a poder operar quitándole, pues, como hemos hablado, ¿no? Todo el lóbulo hepático derecho, más 4 más 1, y dejarle el 2-3.
Y nada, muchas gracias. Yo creo que estos son los dos casos, un poco para que vieseis o pudieseis ver un poco en qué pueden servir, aunque utilizamos nosotros un poco los COIS Prestige, ¿no? Que ya os digo, generalmente en estos dos casos, por ejemplo, lo hemos utilizado en combinación con Squid. No sé si son ahora las preguntas o son después. Perfecto, Íñigo. Lo ideal es después. Muchas gracias por la presentación. Son unos casos muy chulos. Pobre chico, a ver si la cirugía va bien, porque con esa edad. Sí. Y nada, ahora vamos a la presentación de Federico Paco, del CLINIC, y después las preguntas. De momento solo hay una pregunta en el chat, así que por favor, os animo a hacer preguntas, que esta es la ventaja del directo en vez de cuando está en YouTube. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Nacho. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Y la presentación también se ve. Perfecto. Pues nada, este es el caso que tengo que presentar hoy. Es un paciente que tratamos de una endofuga tipo 2. Lo tratamos conjuntamente con los cirujanos vasculares, en este caso con el doctor Vincent Rehenbach, compañero y amigo con el que trabajamos este tipo de casos. Se trata de un paciente de 77 años, fumador, con una fibrilación atrial paroxística y que a raíz de un dolor abdominal fue diagnosticado de un aneurisma aórtico. Esta es la tomografía que podemos ver a la derecha de febrero del 2020, en donde se diagnostica a raíz del dolor abdominal un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Se comentó en el comité multidisciplinario que tenemos, se decidió el tratamiento con una prótesis EVAR. Utilizamos una prótesis Bolton Trevance con dos ramas, una de 28x15 y la otra de 28x13. Esta es la arteriografía de control que hacemos después de la colocación de la prótesis y de las ramas, donde vemos una pequeña endofuga. De entrada consideramos endofuga tipo 2, hacemos un control por protocolo al mes y confirmamos que el paciente tiene una endofuga posiblemente dependiente de la arteria mesentérica inferior, y veíamos también un teñido, esto que vemos aquí posterior, posiblemente dependiente de alguna lumbar, con lo cual planificamos el tratamiento. Al hacer controles seguía aumentando el diámetro del saco y la persistencia de las endofugas, con lo cual un año después hicimos la embolización. Podemos ver, esto pasa hacia el otro lado, hicimos el cateterismo selectivo de la arteria mesentérica superior. Podemos observar cómo existe una comunicación a través de la arcada riolano con el saco, que lo estoy marcando en este momento, por lo cual decidimos hacer el microcateterismo selectivo. Es muy importante, en estos casos solemos utilizar microcatéteres largos de 1,70 o incluso hemos llegado a utilizar microcatéteres aún más largos. Este es un punto que debemos de tener cuidado respecto a la utilización de estos coils que más adelante mencionaré. Pero si utilizan microcatéter de 1,50 o de 1,70 de largo no tendrán ningún problema. Nosotros solemos, cuando microcateterizamos la arcada riolano por su longitud y para tener una adecuada estabilidad en el interior del saco, utilizar microcatéteres de 1,70. Este es el microcateterismo, lo señalo con el cursor. Podemos observar cómo hay una gran tortuosidad propia de la cateterización de la arcada. Y finalmente el microcatéter lo conseguimos colocar dentro del interior del saco aneurismático donde se comunicaba con la endofuga, y a partir de aquí decidimos embolización con los microcoils. Confirmamos con una arteriografía selectiva justo en el sitio donde teníamos el microcatéter, tanto en la posición AP como en un perfil. Confirmamos que no existe comunicación con alguna otra arteria que nos comprometa la embolización desde este punto. Y realizamos el abordaje con los coils. Esta es una imagen en donde podemos ver los marcadores, cómo los marcadores
los podemos observar perfectamente bien a través de las marcas que tienen, son completamente visibles en toda su extensión y sobre todo son coils que te permiten navegar adecuadamente a pesar de tener todas estas tortuosidades y de lograr estas curvas sin que exista mucha resistencia en el microcatéter. Cosa que nos preocupaba en este caso, ¿no? Después de intentar y después de que nos costaba bastante trabajo realizar la microcateterización, lo que necesitas es un coil que no te genere resistencia y sobre todo que no te retire el microcatéter al tener una posición adecuada. Aquí podemos observar perfectamente bien cómo el coil el último segmento del coil entra sin ninguna resistencia, sin retirar del catéter. La marca en ningún momento se modificó, a pesar de que quizás sobrepasamos un poquito con el empujador, pero lo dicho tanto por Celia como por Elena, el empujador tiene una consistencia que te permite empujarlo con seguridad y sin que tengas ningún problema de retirada del microcatéter. Podemos observar después en la serie de comprobación final que existe una permeabilidad del último segmento de la mesentérica inferior, pero una resolución de la endofuga. Como lo había mencionado al inicio, también sospechábamos que tuviéramos una endofuga a partir de la iliolumbar. Realizamos el mismo procedimiento. Aquí aún teníamos mayor grado de tortuosidad. Podemos confirmar tanto en AP como en las oblicuas que teníamos la endofuga. Confirmamos también que no existe comunicación con estructuras que no quisiéramos embolizar. Y en esta ocasión decidimos utilizar, por tener un mayor margen de seguridad, el uso de Squid 12. Podemos observar la inyección, como en todo momento también se puede controlar adecuadamente tanto el avance como la embolización del saco endovascular. Este es el CAS que se ha formado después de inyectar, justo donde lo observábamos por la tomografía. Ahora podemos observar un control en la siguiente imagen, donde observamos como en el sitio donde por tomografía veíamos la endofuga, está completamente lleno de squid. El control después de hacer la inyección del squid, donde muestra también una adecuada resolución de la endofuga dependiente de esta rama. Podemos observar un año después el tag que hicimos de control, los coils justo en el sitio donde habíamos embolizado y el material de squid para la embolización de la endofuga dependiente de la lumbar. También hacemos un año posterior un seguimiento con ecografía, con contraste, donde también confirmamos la correcta embolización de las dos endofugas tratadas. Esta es la misma imagen donde podemos observar la completa resolución de la endofuga tratada en los dos puntos. Pues muchísimas gracias. Abrimos el debate a Muchas gracias de los por la casos y las presentación. preguntas. Gracias. Pues eso, abrimos un poquito la discusión. Tenemos una pregunta de un espectador anónimo para Eva, que dice: en el tratamiento del aneurisma renal, ¿se utilizó anticoagulación o antiagregación para mantener permeable los stents? Sí, utilizamos antiagregación. Se inició doble agregación 5 días antes del procedimiento y luego un mes post procedimiento se mantuvo la doble y a partir de ahí, un mes no, 3 meses. 3 meses post procedimiento, bueno, que estará terminándolo ahora. Mantenía la doble y después se quedaba con simple, con aspirina, pues, de por vida. Perfecto. Y luego Mariana Magallanes pregunta la compatibilidad de los coils con microRCPs que no tengan doble marca. Yo creo que Elena a lo mejor puede contestar. Sí. Sí, perdona Nacho, no te he oído bien. Nada, Mariano preguntaba que si se puede la compatibilidad de los coils con catéteres que no tengan doble marca.
Sí, claro, efectivamente que se pueden usar y de hecho en muchos hospitales ni siquiera están disponibles los de doble marca. El COIL se ve muy bien y lo que pasa es que tiene bueno, la ventaja adicional de la doble marca, que si se quiere utilizar se puede utilizar, pero el COIL se va a ver muy bien al salir y se puede utilizar también sin ningún problema. Quizás sea un valor añadido lo de la doble marca, pero se puede utilizar indistintamente. Y te da mayor comodidad, pero en realidad se ve súper bien tanto el coil como el empujador. Lo puedes distinguir perfectamente. Sí, o sea, yo creo que estos COILs, por ejemplo, hoy, por ejemplo, hemos hecho una arteria prostática, hemos embolizado anastomosis con estos Prestige de 2 milímetros y no teníamos doble marca en el micro y es que ves perfectamente, incluso con COILs de 2 milímetros, ves perfectamente cuando terminas el COIL. O sea, en ese punto tienes el soltador y siempre se liberan. O sea, yo creo que no hay problema. O sea, ni siquiera yo me fijo muchas veces que tengan doble marca para usar estos COILs. Es verdad que sería lo ideal, sí, pero es que ni lo he hecho en falta, la verdad, los micros de doble marca. ¿Y ocupas microcatéteres de 190? Perdone. Si puedes con microcatéter si los puedes usar ¿Ocupas? con los de 170, dices. Sí. O sea, ahora han sacado varias, yo creo que Boston y Terumo, ¿no? Han sacado micros de 175, creo si no recuerdo mal. Sí. Y el empujador o sea, eso lo he probado y no van los COILs. Sí. O sea, no puedes sacarlos porque el empujador del COIL, creo que Elena sabrá más, pero creo que es justo 175, 170, ¿no? Sí, el empujador del COIL es 170. Estamos a la espera de lanzar para el año que viene uno más largo, pero de momento 170, sí. O sea, si quieres usar COILs, bien estos o cualquiera, porque yo creo que, no sé, igual me equivoco y hay alguno que tenga más largo el empujador, si quieres usar con esos micros los COILs, no, o sea, lo he probado y no salen. Sí, que fue un punto que me faltó mencionar a mí. Yo creo que el límite es 170 y te dejas 5 centímetros para poder liberarlo, pero es muy, muy justo. A veces si tienes alguna llave y todo eso, incluso cuesta Pero incluso bastante. quitamos la llave y no nos empujaba, o sea, a no ser que metas algo por detrás, o sea, y no conseguimos liberarlo, o sea, tuvimos que quitarlo. Sí, sobre todo para todos Ese es el aquellos que hacen problema, radial y para mí todo es un esto, problema. que lo tengan en Sí, cuenta. porque claro, están promoviendo mucho, por ejemplo, se está promoviendo el tema de ir por radial, por ejemplo, nosotros que hacemos próstata para ir por radial y nos pasó que fuimos por radial, usamos este tipo de micro y nos encontramos con una anastomosis al recto y intentamos embolizarla y no pudimos. Sí. O sea, no pudimos con los COILs, o sea, con cualquier COIL, no este, o sea, ninguno, bueno, hasta los que yo sé por lo menos, no te dejan. O sea, porque todos tienen la misma longitud de liberación. No sé si hay alguna marca ahora que tenga, pero yo que sepa, no. Yo tampoco. Creo que Elena has mencionado, ¿no? Que en breve el empujador será un poco más largo. Sí, la idea es sacar en un futuro uno más largo, pero de momento no os puedo decir fecha exacta. Bueno. Eva, ¿te arrepientes de haber hecho este caso con este material o No, hubieras... para nada. Sí, eso, como comenté, barajamos distintas opciones, pero ya de partida, y vamos, se le explicó el tema de la cirugía de banco del elevado riesgo, nosotros también partíamos de, se va a intentar, pero esto puede acabar en nefrectomía. Entonces, vamos, que saliese como salió, la facilidad del stent, de los coils, realmente el caso era complejo, y de cómo ha ido hasta ahora, y sobre todo la tranquilidad también del paciente, que te genera como esa satisfacción, aparte de que el caso salga bien, ¿no? De verlo a él y que está contento y que ya como que respira, porque antes se sentía un poco como con una bomba de relojería. No, que va para nada. Es de los Es casos más sorprendente, ¿no? gratificantes del año. Sorprendente el resultado también, ¿no? Sí, bueno, también por eso un poco lo de hacerle el arterio y terminar de confirmar que está todo trombosado y bien embolizado, porque llama la atención el poco infarto, o sea, es que son infartos, microinfartos que tienes que buscar casi con lupa. ¿Tuvo dolor después de la embolización?
En los días posteriores no, yo, vamos, subí a verlo a la habitación prácticamente todos los días y sí que le habíamos avisado porque, bueno, él se angustia bastante y no. Y ahora refiere que nota como una presión, pero que por lo que cuenta yo creo que no tiene mucho que ver con el procedimiento. Días sueltos no se asocia mucho a nada, sí que dice que nota ahí cierta presión. Vamos, que está perfecto, hace vida normal, sin problema. Perfecto. Qué bueno, enhorabuena. Pues creo que ya no hay más. Si quieres cerramos, Nacho. Sí, pues nada, volvemos a dar las gracias a Val por el apoyo a estos webinars de la Survey y sobre todo a Eva y a Fede por estos casos tan chulos y bueno, nos dan ideas para poder hablar con casos así complejos cuando nos toquen a nosotros. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Adiós. Nosotros. Adiós. Hasta luego.